Estimadas, estimados, sean todos muy bienvenidos al capítulo número 3 de En Ruta Inmobiliaria. Como ya es costumbre, estoy con el gran socio comercial de Capitalizarme, fundador de Invierte Tranquilo, un gran partner de la inversión, Marcelo Muñoz. ¿Cómo te Seba? Bien, ¿y tú, Marcelo, cómo estás? Bien, muchas gracias por esa presentación. Por favor, merecida, absolutamente, Marcelo. Se agradece, se agradece. El día de hoy queremos ir un poquito a las etapas de los proyectos. Perfecto. Yo te diría que las más conocidas, lo que uno siempre tiene como en la retina, es el típico en blanco, en verde, entrega inmediata. Correcto. Entonces, la idea es un poquito desglosar cada etapa, desventajas, desventajas. Ahí tú me vas a ir comentando de acuerdo a la experiencia, Marce, para que nuestros ahí seguidores, fieles auditores, nos puedan ir despejando dudas, consultas con respecto a este tema. Perfecto, ¿no? Súper. Las etapas de los proyectos son súper importantes a la hora de planificar una estrategia en términos de inversión inmobiliaria. Perfecto. Tenemos que tener claridad sobre las etapas, cómo se componen, cuáles son, tal como tú dijiste, las ventajas y desventajas, y cómo nos va a ayudar a nosotros como inversionistas una etapa temprana, una etapa próxima para entrega, ¿cierto? Pero vayamos desglosando esta etapa. Cada una, perfecto. Correcto. Tal como tú dijiste, la conciencia colectiva de aquellas personas que son inversionistas y nosotros que somos brokers, ¿cierto? Que trabajamos con clientes día a día, existen tres etapas, que es blanco, verde y entrega inmediata. Correcto. Pero existe una cuarta etapa. Ya. Que esta cuarta etapa es previa a todas las que te acabo de mencionar. Ya, la menos conocida por lo que veo. Claro, es menos conocida, ya que es la venta privada. Perfecto. La venta privada podríamos denominarla que es la primera. Ya. La primera, y de ahí vamos a ir avanzando desde lo más futuro, por así decirlo, hasta lo más inmediato. ¿Ya? Super. Entonces, la entrega, la venta privada se daba mucho en algún momento en donde las inmobiliarias invitaban a un grupo muy reducido de personas, generalmente el compadre un círculo bien cerradito y bueno, también que algunos que entraron a ese círculo, ¿cachai? Porque tenían oportunidades mucho más convenientes que para el resto de las personas. Me explico. La venta privada, entonces, era un grupo muy reducido de personas que la inmobiliaria le presentaba un proyecto y le vendía el proyecto, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué características tenían esta venta privada? Uno, que habían también varias cuotas para poder pagar el pie del departamento. Perfecto. Los precios generalmente son muy bajos, ¿ya? Pero cuando estamos hablando de una venta privada, probablemente la inmobiliaria está en trámites para conseguir un permiso de edificación para desarrollar ese proyecto. Probablemente puede estar el paño comprado. Exacto. Pero ese sería como el primer hito finalmente. No hay un permiso aún. Todavía no existe el permiso de edificación. Extendido ya. ¿Cachai? O sea, probablemente ya los documentos están ingresados, ¿cachai? Para avanzar con el permiso de edificación, pero aún no está ahí. Por lo tanto, cuando no hay un permiso de edificación, ¿cierto? Tampoco hay una póliza de garantía. Y si no hay un permiso de edificación y una póliza de garantía, probablemente tampoco haya promesa. Generalmente se firman convenios. Que tienen la misma validez que una promesa probablemente. Pero cuando ya el permiso de edificación esté ok, se pasa a la firma de promesa. O sea, son dos acciones. En el fondo tú firmas un convenio para amarrar condiciones iniciales. Exacto. Sin estar el permiso de edificación. Exacto. Está el permiso de edificación, sí o sí hay que firmar una promesa. Correcto. Que revalide en el fondo lo que se firmó en el convenio. Exacto. Ya. Entonces, dentro de las ventajas, como te decía, probablemente vamos a encontrar muchas cuotas, vas a ver un público muy reducido que va a poder elegir las unidades, ¿cachai? Pero también hay un pequeño riesgo. ¿Cuál podría ser ese riesgo? Es que ese permiso de edificación no se otorgue. Ok. Se supone que en ese momento, como un círculo tan cerrado, ¿cierto? En ese momento, que era para un público específico, para los amigos de... hoy día también hay ventas privadas que hacen, y el cliente que llega a esa venta privada tiene que conocer que existe ese posible riesgo. Y en ese sentido, Marce, ya las inmobiliarias, tú que estás más en contacto con la parte
puntual de la empresa, de la inmobiliaria como tal, ha abierto sus puertas un poquito más a extender este círculo cerrado a público un poquito más general. Exacto. No me imagino, no sé si se dan todas o en algunas, ¿cómo se da esa parte? Justamente, esto que era en un momento para un círculo súper cerrado, hay inmobiliarias que ya no lo hacen para ese círculo tan cerrado, sino que lo hacen para un público no masivo, pero ya no es ese círculo cerrado, sino que para más público. Pero tampoco es, como te digo, es un público muy masivo, ¿vale? Entonces, tiene sus ventajas y tiene también sus riesgos. Ahora, se tiene que pactar con la inmobiliaria qué va a pasar con los dineros que se esté pagando en caso de que no hay un otorgamiento de el permiso de edificación. Y eso que esté consignado, por supuesto, en el convenio. Exacto. Exacto. Si está todo ahí reflejado en este convenio, probablemente el cliente que está invirtiendo en esa etapa va a tener un resguardo. Cuando pasamos a la etapa en blanco, entonces, Marce, el hito diferenciador sería este permiso de edificación. Exacto. Cuando ya hay una etapa en blanco, significa que hay ya un permiso de edificación para poder proceder a la obra. ¿Cachai? Probablemente todavía el proyecto está en planos. Vaya a ver el lugar y van a estar las mismas casas, ¿cachai? Claro. Pero ya hay un permiso de edificación. Es decir, la inmobiliaria está autorizada para comenzar a edificar. Perfecto. En la etapa en blanco es una etapa igual inicial. Llamémosle que es la primera, porque la venta privada, si bien existe como etapa, pero son muy raras las veces que pasa esto. Son muy acotadas las ocasiones que podríamos encontrarnos con una situación como esta, ¿ya? Por ende, la primera, por así decirlo, sería la etapa en blanco, que es lo que todos conocemos, que es una etapa en donde el proyecto, como te dije, ya tiene un permiso de edificación, ya hay planos sobre el proyecto, y dentro de las ventajas que tiene esta etapa es que los precios todavía son muy bajos, ¿ya? Son los precios más bajos del proyecto. En una etapa masiva, ya vemos. En una etapa masiva, en una etapa que cuando la inmobiliaria sale a la venta para todo el público, claro, tiene los precios más bajos. También dentro de las ventajas o de la estrategia a considerar en una compra, en una etapa en blanco, es que de partida no vamos a necesitar ahorros como inversionistas para poder comprarme ese departamento. Porque la inmobiliaria te va a decir, ok, Sebastián, puedes pagarme el 15% del pie en 1000 cuotas, o 60 cuotas, estoy exagerando para que se entienda la figura, muchas cuotas. Por lo tanto, lo que yo tengo que tener en ese momento como futuro inversionista es la capacidad de ahorro mensual para poder pagar ese valor cuota. Perfecto. Por lo tanto, y ahí se cumple con lo que de repente se escucha en el mercado, ¿no necesitáis tener ahorros para invertir en departamento? Por supuesto, no necesitáis tener ahorros para invertir en departamento, porque si tenéis la capacidad de ahorro mensual, y que lógicamente eso tiene que venir acompañado de un ingreso que sea acorde al valor de la unidad que vas a comprar. Correcto. Pero si tenéis la capacidad de ahorro mensual, no necesitáis tener un ahorro previo. Y ahí se mezcla, Marce, o se da la chance de poder, lo que nosotros siempre hablamos de este foco, estrategia. Probablemente si yo tengo un ahorro, no usarlo de inmediato, un ahorro cash, por así decirlo, sino que dejar rentando ese colchoncito en el transcurso de la operación y poder aportar en cuotas, un ahorro forzoso, por así decirlo. Exacto. Súper. Que ahí es donde yo siempre invito a los clientes a entrar al negocio. ¿Por qué motivo? Porque si encontramos un proyecto en una etapa en blanco, entrar al negocio significa ir a reservar esa unidad de forma inmediata. ¿Para qué? Para congelar el precio de esa unidad. Es decir, yo estoy comprando en 1000 y en 1000 reservé y en 1000 voy a comprar. Exacto. ¿Cachai? Porque las inmobiliarias comienzan a aumentar sus valores en función al tiempo, a la progresión de esta entrega en el fondo. Justamente a la cantidad de venta previa. Porque de repente la inmobiliaria estiman, cuando tú ya vamos a vender en el mes 5 unidades, 10 unidades. Y de repente el proyecto es tan bueno, venden 30 unidades. Y la inmobiliaria viene y se cuestiona, estamos vendiendo muy barato. Tenemos que controlar esto. Y suben los precios. Claro. Entonces, entrar al negocio ahora significa reservar la unidad y congelar ese precio, ¿ya? Y no guardar ese ahorro abajo del colchón. Eso yo te he escuchado mucho, es importante puntualizar en eso, que la oportunidad, si se tiene acceso, hay que tomarla, porque si yo espero a generar el ahorro, voy a entrar en una etapa en donde
pude haber congelado un precio más barato, pero cuando yo decidí guardar, sin poner en acción los ahorros, me voy a encontrar con un precio diametralmente distinto cuando yo tome la decisión de entrar. Exacto. Y eso se va a ver afectado, lógicamente, en el precio y también en el pie. O sea, Claro. si yo voy a comprar una unidad de 1000 UFs y la inmobiliaria me pide 15%, voy a tener que pensar en 150 UF para ese 15%. Si yo empiezo mes a mes a guardar abajo del colchón y cuando logre juntar esos 150 UFs, me voy a ir donde la inmobiliaria, listo inmobiliaria, junté el 15% del Tengo P. mi platita. Sí, pero ya no cuesta 1000, cuesta 2000. Por lo tanto, ese 15% aumentó. Exacto. Y quedé nuevamente fuera de alcance. Fuera del caso. ¿Cachai? Por eso es siempre recomendable entrar al negocio. Pero eso es, creo yo, que es tema para otro capítulo. Absolutamente. Vimos las ventajas entonces de la etapa en blanco. Tenemos muchas unidades para poder elegir. Tenemos muchas cuotas para poder pagar el pie. Los valores son los más bajos del proyecto. Pensando en un tema de estrategia, apostamos como estrategia a la plusvalía que se va a generar en el periodo de construcción de ese proyecto. Perfecto. ¿Por qué? Porque hoy día vamos a comprar en 1000 y cuando entreguen el proyecto ya cuesta 1500. ¿Cachai? Por lo tanto, en ese periodo tú generaste una plusvalía de 500 UF. O, dicho de otra manera, el pie que pusiste mes a mes ya lo recuperaste, en al esa momento. espera. Exacto. Súper. ¿Cachai? Tiene desventajas. ¿Cuál podría ser la desventaja en la etapa en blanco? La etapa en blanco, de cara a las inmobiliarias, te dicen a ti, ok, este departamento tiene 30 metros cuadrados, por dar un número. Pero cuando estamos comprando en blanco, las inmobiliarias tienen un 5% de ese metraje que se pueden mover. Okay. Es decir, podrían tener un 5% menos de metraje cuadrado del que en el momento te dijeron. En vez de 30, puede tener un 5% menos. ¿Por qué? Porque en ese periodo, una cosa es tener los planos, ¿cierto? El edificio en papel, y otra cosa es empezar a desarrollarlo. Ejecutar, claro. Ha pasado algunas veces que este metraje se modifica máximo en un 5%, no puede ser más. Pero porque en un momento el plano decía que el shaft tenía que ir acá, y en la construcción se dieron cuenta que la mesa no le iba a entrar, entonces el shaft deben correrlo sí o sí. Claro. Y quizá eso puede afectar el metraje total que en un momento te dijeron. Y eso no es que vaya en relación a una devolución de precio por UF metro cuadrado en el fondo. No. Por eso está ese margen ya establecido. Exacto. Ya. Ese podría ser la desventaja cuando optamos a un proyecto en blanco, ¿ya? Pero creo yo que tiene más ventajas que desventajas. Absolutamente. ¿Cachai? Sobre todo pensando en la estrategia, en esa capacidad de ahorro que yo tengo y en esos ahorros que probablemente no tengo. O si los tengo, tal como tú dijiste, no lo ocupo acá, sino que lo ocupo al final, cuando vea realmente cuál va a ser el financiamiento que la institución financiera me va a otorgar. Súper. ¿Cachai? Pasamos a la siguiente etapa. Eso. Etapa en verde. En verde. Vamos. La etapa en verde nos vamos acercando ya mucho más a la fecha de entrega del proyecto. Teóricamente, la etapa en verde comienza cuando el proyecto está a partir del piso 4 hacia arriba. Ok. ¿Ya? En la praxis, o en la práctica, cuando se empieza a ver un movimiento de grúas y de tierra, esto está en verde. ¿Cachai? Está bien, puede ser teoría, da lo mismo. El proyecto cambió de etapa. ¿Ya? Cuando cambia de etapa el proyecto, como te dije, falta menos para la entrega. Los precios todavía siguen siendo bien convenientes. ¿Ya? Son un poquito más altos que en blanco. Probablemente tengo menos opción de elección en cuanto a la unidad, la orientación, la altura. Exacto, porque ya se fueron la mayoría de la unidad de la etapa en blanco. Claro. Todavía la inmobiliaria me entrega cuotas para poder pagar ese pie. Menos cuota que en blanco, pero tengo cuotas. ¿Qué significa tener menos cuotas? Es que probablemente el valor de la cuota sea mucho más alto. No es probablemente, es así. Es así. ¿Cachai? Por lo tanto, si yo quiero entrar en un proyecto en una etapa en blanco, que me encantó el proyecto y decidí postergar mi decisión de inversión y tenía 300 lucas para ahorrar todos los meses, a lo mejor ya el valor de la cuota no son 300 lucas, son 400 lucas, porque quedan menos cuotas para pagar el pie. Entonces tengo que ya no tener 300, sino que tener 400. Y a lo mejor como inversionista me encantó el proyecto, dejé pasar la oportunidad y ya quedé fuera de rango con la capacidad de ahorro. Listo, jodí con ese proyecto. Por no haber tomado la decisión a tiempo. ¿Cachai? Pero
seguimos teniendo buenos precios, siguen habiendo cuotas para poder pagar el pie, siguen habiendo unidades, no tantas como al principio, y nos vamos ya acercando, tenemos menos tiempo para la fecha de entrega de ese proyecto. Que en donde ahí también se minimiza un poquito ese riesgo de la espera que pasa mucho en los clientes, que es el típico pensamiento, ¿qué pasa si la inmobiliaria no llega a puerto, si no me entregan el departamento? Tal vez la gente cuando ve o empieza a ver una obra más gruesa, un poquito ya más avanzada, también eso genera cierta tranquilidad. Correcto, sí, genera tranquilidad sí o sí, ¿cachai? Pero claro, tal como tú recién dijiste, cuando tenías esa como incertidumbre, chuta, ¿va a llegar a puerto ese proyecto? No. Si no llega a puerto, tú hablaste recién de la póliza de garantía de venta en verde, que esa es por ley, que resguarda al inversionista, ¿cachai? En caso de que la inmobiliaria, la constructora, no cumplan con su contrato, con su parte de su contrato, es decir, desarrollar el proyecto y vendértelo, la póliza de garantía se hace efectiva y te devuelven todo lo que tú aportaste hasta ese momento, ¿ya? La desventaja también sigue siendo exactamente la misma que la etapa en blanco, es decir, todavía sigue habiendo un margen de movimiento en términos de metraje cuadrado, ¿ya? Pero, te insisto, también es una etapa que en términos de estrategia también se va a apostar a una plusvalía futura. ¿Por qué? Porque vamos a seguir ganando o vamos a generar plusvalía en el periodo de la etapa de construcción. Menos que en blanco, pero se va a generar de igual manera. Marce, cuando ya pasamos a la tercera etapa, que es la entrega inmediata, correcto, ahí ya el hito lo marca la recepción municipal, y ahí por supuesto los precios son más caros. Otros. Son más caros. Correcto. Cuando estáis hablando de una entrega inmediata, como su nombre lo dice, se entrega de forma inmediata. No es como cuando vayas a una tienda, ¿cachai? Te compráis las zapatillas y salís con las zapatillas puestas. No es tan así. No es que firmáis, tome sus llaves. Ahí está la llave. No, para nada, ¿cachai? Pero sí está próximo a entregarse. Pero el hito importantísimo ahí, el que tú dijiste, es que ya tiene una RF por parte de la municipalidad, por parte de una recepción final. Perfecto. Por lo tanto, ya se puede empezar a entregar ese proyecto. ¿Cuáles son las ventajas de la entrega inmediata? Partamos por las ventajas. La ventaja que tiene la entrega inmediata es que vamos a empezar a rentabilizar la inversión de forma inmediata. ¿Qué significa esto? Me van a entregar el departamento y yo lo voy a poner en arriendo. Y voy a empezar a recibir un canon de arriendo mensual. Claro. Que pensando en la inversión inmobiliaria, ese canon de arriendo tiene que cubrir en su totalidad el dividendo que se tiene que pagar por ese departamento, o lo que hoy día mucho se dice y se habla, que ese arriendo cubra en un gran porcentaje el valor del dividendo. ¿Ya? Por lo tanto, comenzamos a rentabilizar la inversión ahora. Parte de las desventajas que podrían ser es que vamos a encontrar precios mucho más elevados, ojo, en comparación a la etapa inicial que hablábamos. Claro. ¿Ya? Van a estar los precios normales, ¿vale? Va a depender también de la inmobiliaria para ver si es que en esa etapa te otorga posibilidades de pagar cuotas. Okay. La generalidad te dice que no, ¿cachai? Es decir, tengo que poner un 15% de pie y ese 15% de pie lo tengo que poner chin. Ahí, en la mesa. Catch. Hay inmobiliarias que te dicen, ok, puedes pagar un X porcentaje en 18 cuotas con tarjeta de crédito. Depende de la inmobiliaria. Pero no tienes grandes cantidades de cuotas para pagar. Por lo tanto, cuando estás hablando de una entrega inmediata, tú como cliente tenés que tener claridad de que tenés que tener plata guardada, ahorrada en el bolsillo o en algún instrumento que vaya a tener que poner arriba de la mesa en la inmobiliaria. Perfecto. ¿Ya? Entonces, hay pocas cuotas o no hay cuotas de lleno, ¿ya? Los precios son más altos, ¿cierto? En términos quizás de desventaja, ¿ya? En comparación a la otra etapa. Ojo, estamos haciendo una comparativa entre etapas, porque si miramos la etapa de entrega inmediata por sí sola, nos podemos encontrar con oportunidades que son muy buenas en términos de precio. Pero si hago el análisis para atrás de la otra etapa, chuta, si esta está hoy día en buen precio, ¿cuánto estuvo en etapa en blanco? Claro. ¿Cómo no encontré este proyecto en una etapa en blanco? ¿Cachai? Porque el día tiene buen precio. ¿Cachai? Entonces, te entregan el proyecto, lo ponen en arriendo, comienza a rentabilizar tu inversión, y ahí la estrategia es esa, rentabilizar de forma inmediata.
hay mayor certeza también del hipotecario, del mundo Exacto. hipotecario. Exacto. Ya sé cuánto me va a salir, cuál es la tasa a la cual puedo optar. Correcto. Entonces, claro, hay más certezas también por eso. Y también tener certeza en términos del metraje. Exacto. Porque ya las correcciones se hicieron. Uh-huh. Y si te van a vender algo, te van a vender con el metraje. Oye, este es 30 metros cuadrados porque ya está construido. Claro. En ese momento vaya a cachar bien las terminaciones, tal como tú dijiste, vaya a poder palpar el departamento. Uh-huh. O sea, vaya a poder ir viendo, oye, las terminaciones también, los espacios comunes, porque previo a la etapa de entrega inmediata, nosotros vemos renders. Que los renders son imágenes que generan los diseñadores Uh-huh. de cómo va a ser el edificio, cómo va a ser el departamento. Yo en un momento pensaba, así muchos años atrás, pensaba, oye, qué bacán esto, después a lo mejor es para puro engancharme, claro, y después va a ser totalmente distinto. Y no, cuando hacen un render los diseñadores y después vaya a ver el resultado final del departamento o del edificio, es igual. Sí, es muy propio del mercado en Chile. Y sobre todo en este último tiempo que los departamentos de inversión han tenido un auge importante. Efectivamente las inmobiliarias se preocupan de que lo que se proyecta se cumpla en un gran porcentaje. Exacto. Sí, es así. Y es grato ver eso, porque al final nosotros como broker, cuando le estamos mostrando un proyecto a una persona que todavía no se construye en blanco, mostramos renders, mostramos imágenes generadas por un diseñador que bueno, se lo mandó a la inmobiliaria, ¿cachai? Y el cliente, de repente yo me encontraba con un cliente, ya, ¿y por qué te tengo que creer de que ese proyecto va a quedar así? Y probablemente está en todo su derecho de hacer ese cuestionamiento. Pero para tranquilidad de todos que están mirando, cuando se muestra un render, generalmente, van a decir siempre, ¿cierto? Para no irnos al extremo, Claro. son iguales, idénticos a la imagen que en un momento mostré. ¿Cachai? Entonces la etapa de entrega inmediata tiene sus pros y sus contras, igual que las otras etapas. ¿Y de qué va a depender comprar un departamento en esa etapa? Va a depender mucho también de mi capacidad de endeudamiento que tenga, porque ya ahí, como tú dijiste, tengo que ir a pedir el crédito hipotecario ahora. Es decir, mis ingresos y mi comportamiento financiero tienen que estar acorde para el momento de la obtención del crédito hipotecario. Correcto. A diferencia de lo otro, que a lo mejor puedo tener algún vaivén ahí en mi ingreso quizás, o que de repente puede pasar que por un tag, ponte tú, entraste a DICOM y se te olvidó pagarlo, después lo pagaste, que suele pasar. Tienes muchos años todavía, o tienes un par de años como tiempo, claro, para regularizar esa situación. ¿Cachai? Y decir, ok, de aquí para adelante me tengo que, financieramente hablando, portar bien en el sistema comercial para que a posterior me otorguen el crédito hipotecario. Marce, distintas etapas para distintos perfiles de inversionistas, en donde hay que buscar la oportunidad y bueno, eso es parte de nuestra pega, poder dar el asesoramiento para que de acuerdo al contexto de cada uno de nuestros clientes lleguemos al mejor proyecto. Así es. Marce, yo te quiero agradecer nuevamente este tercer capítulo. Está bueno, tanto de. Así que sigamos en Ruta Inmobiliaria. Eso. Para que podamos dar más contenido y que nada, pues esperamos ahí sus comentarios, los por supuesto like de rigor. Correspondiente, correcto. Así que nada, pues agradecido y que estés súper. Se agradece como siempre te he dicho la iniciativa, la invitación de transmitir información que le sirve finalmente al cliente que anda buscando poder convertirse en inversionista. Y es fantástico, es muy buena onda poder entregarte información, tener esta conversación, porque al final es una conversación más que una clase, tienes que aprender eso. Es una conversa súper amena, ¿cachai? Entonces, feliz de seguir viniendo y generando contenido para que la gente conozca. Eso. Gracias. Eso. Seba, agradecido. Nos vemos. Chao.